Hola, esta es la presentación sobre la planeación de lo escrito y el concepto de auditorio. Quizás para todos ustedes el concepto de auditorio no sea una idea vaga, porque desde el principio del semestre nosotros utilizamos un concepto muy cercano que se llama situación retórica. La situación retórica ya la han hablado en otras presentaciones, pero aquí vamos a hablar específicamente de qué se trata el auditorio. Según palabras de Perelman, en uno de los tratados de argumentación más importantes, señala que no basta con hablar ni escribir, también es preciso que escuchen sus palabras, que lean sus textos. De nada sirve que le oigan, que tenga mucha audiencia, que lo inviten a tomar la palabra en ciertas circunstancias, en ciertas asambleas, en ciertos medios, pues no olvidemos que escuchar a alguien es mostrarse dispuesto a admitir eventualmente su punto de vista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por más que nosotros hayamos trabajado en nuestros argumentos, que tengamos ideas claras, que tengamos ejemplos específicos, que tengamos evidencias contundentes, si no están adecuadas a un público específico, en un contexto determinado, nuestro argumento puede ser no válido o simplemente nuestro proceso de comunicación no se llevará a cabo adecuadamente. Y bueno, ¿qué es el auditorio? En palabras de Perelman, es un conjunto de aquellos en quienes el orador quiere influir con su argumentación. ¿Qué quiere decir esto? Influir no precisamente o no exclusivamente significa convencer o persuadir. Hay veces que nosotros simplemente necesitamos poner en tela de juicio algunos conceptos, algunas ideas y motivar la reflexión por parte de nuestro público. A veces simplemente lo que nosotros necesitamos es que verdaderamente la gente se convenza de nuestros argumentos, de nuestro punto de vista. Pero hay veces que también necesitamos persuadir, es decir, que pasemos de un convencimiento racional a una toma de decisiones. Por ejemplo, cuando estamos frente a un mitin político y el candidato o la candidata intenta persuadirnos de que ellos son la mejor opción y solicitan nuestro voto. Ahí pasamos del convencimiento a la persuasión. En todo caso, la regla principal para que nuestro discurso, nuestros argumentos sean exitosos es la adaptación del discurso al auditorio, cualquiera que sea, pues el fondo y la forma de ciertos argumentos que son apropiados para ciertas circunstancias pueden parecer ridículos en otras. Nosotros, en nuestra vida cotidiana como profesores, como profesoras, siempre nos enfrentamos a buscar buenos ejemplos para nuestras clases. A veces un semestre te funciona muy bien uno, pero el siguiente semestre las circunstancias culturales, incluso por el contexto en el que vivimos, quizás ya no tenga el mismo efecto. O quizás cuando estás hablando de clases para primeros semestres, pues los ejemplos tienen que ser un poquito más específicos quizás, y cuando nos enfrentamos a alumnos de semestres más avanzados, los ejemplos se vuelven un poco más abiertos. ¿A qué voy con todo esto? Que nosotros tenemos que estar conscientes que cuando nos enfrentamos a un auditorio, estamos mediando, estamos haciendo un proceso de divulgación de contenidos, ya sea una cátedra especializada, una conferencia para un público diverso o una sesión de clase. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que un análisis previo de lo que sería nuestro público potencial es muy importante para que nuestro discurso, nuestro escrito, nuestro texto, nuestra exposición cumpla con su propósito comunicativo. Ahora bien, ¿qué es el principio de cooperación? A partir de las reflexiones de Aristóteles, un gran estudioso llamado Grice se dio cuenta de la importancia del auditorio.
Ya Aristóteles en su retórica hablaba de la importancia de reconocer que en el proceso de la comunicación existen por lo menos tres partes: un emisor, un receptor y un mensaje que se transmite. Siglos después, los lingüistas se darán cuenta de que hay otros procesos que están interviniendo en este gran proceso comunicativo, algunos elementos adicionales como son el contexto, el sistema de lengua, etcétera, ¿no? Pero en este caso no vamos a detenernos demasiado en esto. Lo que quiero que recordemos es que desde hace muchos siglos, la importancia de reconocer que el emisor y el receptor son una unidad indivisible ha dado pie a diversas teorías que buscan explicar y que buscan hacer más eficiente estos propósitos comunicativos. Este es el caso de Grice. Él dice: adecue su contribución conversacional en el estadio en que tenga lugar a los requisitos que marque el propósito o la dirección del intercambio que usted sostenga. Si se dan cuenta, es muy cercano a lo que bien señalaba Perelman en este tratado de argumentación. Finalmente, cuando nosotros tratamos de argumentar, los ejemplos, las evidencias, el lenguaje que nosotros utilizamos, lo estamos pensando en un público potencial. Es decir, toda esa información tiene que ser filtrada, tiene que ser decantada dependiendo del contexto en el que nosotros vayamos a enunciar nuestro texto. De manera general, Grice señala que hay 4 principios pragmáticos para garantizar el intercambio comunicativo y les llama máximas. Son 4 que en este momento vamos a ver de manera muy general. Conforme vayamos avanzando en esta presentación, iremos desglosándolas. La máxima de cantidad, la máxima de calidad, la máxima de pertinencia o relevancia y la máxima de modo o manera. Estas máximas estructuran lo que se llama el principio de cooperación, que es un supuesto por el que se espera un determinado comportamiento en los interlocutores como consecuencia de un acuerdo tácito. Les voy a poner un par de ejemplos. Cuando nosotros iniciamos clase, hay un acuerdo implícito en el que como profesores y profesoras nos comprometemos a trabajar los contenidos de manera que ustedes puedan entenderlos, es decir, preparar nuestras clases, que implica informarnos y adecuar los contenidos de manera que podamos transmitirlos adecuadamente. Al mismo tiempo, la otra parte, digamos, de este acuerdo es que ustedes como alumnos participen dependiendo de las reglas de la clase, si es un modelo seminario, si es un modelo cátedra, si es un modelo de un taller. Por el contrario, si ustedes asisten a una conferencia, cuando nosotros pensamos que somos público de una conferencia, sabemos que la persona que está al frente es un especialista en el tema. Por lo tanto, ese acuerdo tácito indica que nosotros escucharemos continuamente y atentamente lo que dice, que aquella persona va a enunciar información válida y revisada y que nosotros podemos participar cuando finalice la sesión. Es decir, hay una serie de acuerdos, una serie de reglas que nosotros no nos detenemos a pensar, pero que por una convención lo vamos haciendo. Entonces, este principio de cooperación es algo que, insisto, no nos detenemos a pensar todo el tiempo, pero que en cada propósito comunicativo se lleva a cabo. Siempre hay estas dos partes, el emisor y el receptor, que implícitamente se ponen de acuerdo. Una vez que reconocemos la importancia de la relación entre receptor y emisor, podemos ir explicando lo que son las máximas de Grice. La primera es la máxima de cantidad y dice: da la cantidad necesaria de información, ni más ni menos. Es decir, da tanta información como sea precisa y no des más información de la que sea necesaria. Un ejemplo muy concreto podría ser la utilización de gráficos de barra y gráficos de pastel, pizza o pie, como quieran decirle,
que, como sabemos, son los gráficos más fáciles de entender. Sin embargo, cuando nosotros agrupamos una gran cantidad de elementos dentro de estos gráficos, el título no es claro o no hay un título que explique qué se está comparando, qué se está evidenciando, no hay parámetros, digamos, que nos indiquen cómo se está midiendo, pues o los tiempos o la cantidad, etcétera. La realidad es que aunque sea un gráfico que compare 4 o 5 elementos, va a ser confuso. ¿A qué voy? Cuando el proceso cognitivo que como público, como auditorio, tenemos que ejercer para entender una evidencia, un ejemplo, una imagen o un argumento es excesivo, nuestro entendimiento se ve limitado. Cuando nosotros, por el contrario, tenemos demasiada información, es decir, tenemos una gráfica con 20 columnas o una gráfica de pastel con 20 elementos, aunque tengamos un título explicativo, notas al pie, una fuente muy clara y todos los elementos muy bien evidenciados, la realidad es que nuestro público, nuestro auditorio va a pasar mucho tiempo tratando de entender todo eso. Mientras más tiempo pase, nuestro público, nuestro auditorio se desconecta de la idea principal. La siguiente máxima es la máxima de calidad, que dice, intenta que tu contribución sea verdadera. En pocas palabras, no digas nada que creas que es falso, no digas nada si no tienes pruebas suficientes de su veracidad. Tenemos que confirmar que lo que nosotros estemos enunciando sea verídico, no solo verosímil, sino verídico, porque nuestra credibilidad como oradores, como escritores o como productores de estos procesos comunicativos se verá diezmada y por lo tanto nuestros argumentos van a decaer y evidentemente no va a haber un proceso real de convencimiento y de persuasión. Si nosotros fuéramos mercadólogos y estuviéramos vendiendo un auto que jura que vas a sentir que vuelas, pero en realidad parece que te está vendiendo la idea de que el auto vuela, hay un conflicto de intereses y se puede malinterpretar e incluso puede haber una demanda por un mal uso de información o demás. Si nosotros, por ejemplo, en los ensayos, que normalmente es un caso muy común, hacemos generalizaciones a partir de 2 o 3 ejemplos que parecen muy evidentes, pero que en realidad no son contundentes, caemos en esta falsedad. Hay que ir con mucho cuidado. Siempre cuando nosotros trabajemos con argumentos, con evidencias, con ejemplos, tenemos que comprobar la veracidad de lo que estamos diciendo. Y aunque a veces la fuente parecería muy real, por ejemplo, un periódico, tenemos que entender que los medios de comunicación tienen una ideología, a veces muy marcada, a veces no. Entonces, muchas veces estos puntos de vista están minimizados por ciertas tendencias. Tenemos que ser juiciosos, tenemos que ser críticos antes de enunciar algo como verdadero. La siguiente máxima es la de pertinencia o relevancia, que en resumen dice ser relevante. En este momento no voy a ahondar demasiado en ella porque más adelante en la presentación hay un apartado exclusivamente para hablar de la teoría de la relevancia, que es un desarrollo independiente de la máxima de Grice. La última máxima es la de modo o de manera. En resumen es, sé claro. Nosotros siempre en estas materias de escritura les decimos que sean claros. Pero ¿qué quiere decir esto de la claridad? Hay un tema muy importante que es fundamental para nuestro programa de escritura en el ITAM, que es el lenguaje claro. Y el lenguaje claro se basa en algunos principios de comunicación que intentan transparentar contenidos a un público diverso, un público que no forzosamente conoce la terminología o muchas veces no tiene la cultura necesaria. Estamos hablando no solamente de un proceso de adecuación, sino de mediación, de divulgación. Por ejemplo,
Decimos, evita la oscuridad de la expresión, evita la ambigüedad. Siempre recordamos palabras baúl. Baúl quiere decir que cualquier significado cabe en ellas. Una gran palabra baúl es cosa. En México se utiliza mucho y además de ser un coloquialismo y obviamente minimizar la formalidad, disminuir el estilo de tu texto, el problema es que la palabra cosa no es clara, es decir, no es precisa. Cuando nosotros trabajamos en tratar de convencer, en tratar de persuadir, tenemos que vetar ambigüedades y al mismo tiempo tratar de hacer más clara, valga la redundancia, nuestra expresión. Es decir, pensemos que como uno de los grandes ejemplos de textos oscuros son los textos legales, los textos jurídicos, porque naturalmente tienen anacronismos, un estilo un tanto de retórica distinto, tenemos latinismos, por ejemplo. Entonces eso hace que la gente no se acerque de una manera realista, interesadamente hablando, a estos textos, a pesar de que nosotros tendríamos que conocer nuestras propias leyes. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Trata de mantener la transparencia. Sé breve. Con ser breve no significa escribe un tweet o escribe 120 caracteres, 5 palabras, yo no sé. Se trata simplemente de que trates de ser más eficaz, que busques la economía del lenguaje. Este es un concepto que me gusta mucho porque quiere decir que en pocas palabras tú dices un contenido amplio. Y ojo, buscando siempre los términos más apropiados a tu público, usando las acepciones medias para que el público no esté oscilando entre la ambigüedad y la supuesta claridad. También hablamos de ser ordenados. Y con el orden me refiero no solamente a un orden sintáctico, sujeto, verbo y predicado. Estamos hablando también de un orden, de una estructura general entre una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Que haya coherencia y cohesión entre lo que nosotros estamos diciendo, entre lo que nosotros escribimos, entre el mensaje que queremos transmitir. Ahora bien, la última parte de esta presentación trata sobre el análisis de la relevancia, que, como ya les decía anteriormente, es una de las máximas más importantes de Grice y tan importante que un par de estudiosos llamados Wilson y Sperber, por ahí de 2004, decidieron profundizar en estas teorías. Las máximas de Grice han sido muy utilizadas en diversos ámbitos de la comunicación, incluyendo la mercadotecnia, porque de alguna manera se considera que si nosotros entendemos cuál es la relación entre emisor y receptor y cómo se influyen mutuamente, podemos crear mejores mecanismos de persuasión. Entonces, a partir de esta idea, Wilson y Sperber dicen, la teoría de la relevancia puede entenderse como el intento de profundizar en una de las tesis fundamentales de Grice, que una característica esencial de la mayor parte de la comunicación humana es la expresión y el reconocimiento de intenciones. Aquí ya viene un concepto bien importante, que es la intención. La intención que tú como emisor tienes, es decir, ¿cuál es el propósito comunicativo? Yo quiero transmitir un conocimiento en mi clase, eso es mi propósito comunicativo, pero además hay una parte inconsciente. ¿Cómo quiero que se transmita ese conocimiento? No es solo que se lo memoricen, sino que sea un aprendizaje significativo a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que yo como emisor voy a utilizar para que podamos incentivar ese aprendizaje a largo plazo? El emisor proporciona ciertas pistas o evidencias de su intención de transmitir un significado, por tanto, la tarea del receptor es inferir el verdadero significado a partir de estas pistas. Les voy a poner un ejemplo. Pensemos en la ironía. La ironía es como un recurso retórico que utilizamos a veces para llamar la atención, a veces para crear una narrativa distinta, etc. Pensemos que muchas veces la ironía en la literatura nos da pistas sobre todo para lectores mucho más avesados en el tema, lectores que pueden ir infiriendo entre los diferentes elementos. Sin embargo, cuando nosotros queremos ser irónicos, por ejemplo, pensando en un WhatsApp,
el texto, aunque esté perfectamente bien puntuado y acentuado, a veces no tiene las pistas suficientes para que tú como receptor entiendas el significado. ¿Y qué es lo que hacemos? Ponemos un emoticón, ¿no? Un emoji, lo colocamos. ¿Para qué? Para dejar claro que lo que te estoy diciendo es irónico. Si yo quisiera, por ejemplo, transmitir un mensaje en clase de ironía, ¿no? Por ejemplo, hay alumnos, hoy se ven particularmente despiertos. Estoy haciendo énfasis en que ustedes están dormidos o que los veo muy cansados en clase, poco participativos y por lo tanto cambio la voz, cambio el tono, posiblemente también mi cara y mis manos tengan algún ademán que enfatice la ironía de mi mensaje. ¿Por qué no simplemente les digo, alumnos se ven despiertos, ya, cooperen? Porque quizás pueda ser un mensaje muy directo y yo lo que necesito es una risa irónica para que despierten uno y suavizar el regaño. Es una forma que podríamos utilizar como un regalo sutil, es decir, un regaño sutil, perdón. Es decir, cuando nosotros estamos frente a este grupo, el propósito comunicativo es que aprendan. Entonces, si yo estoy incorporando, digamos, este mecanismo, esta pista adicional, es para decir, bueno, mi intención es que aprendan siempre y cuando sigan los parámetros que habíamos señalado en clase, es decir, participación, lectura, etcétera. Las expectativas de cumplimiento de la máxima de relevancia o de pertinencia deben ser precisas y predecibles para que puedan guiar al receptor. Es decir, si yo escribo ese mensaje de WhatsApp que intenta ser irónico con la persona que lo está recibiendo y simplemente no agrego ese emoticón porque considero que es muy claro, quizás la ironía se pierda. Recuerden que dependiendo de dónde estemos transmitiendo el lenguaje, tenemos o nuestras ideas tenemos que cuidar no solamente la puntuación, los acentos, sino también las pistas para que tu lector, tu receptor pueda inferir mejor tu mensaje. Eh, por lo tanto, mientras más claro seas, mientras más predecible y preciso seas, será mejor. Cuidado, con precisión y no me refiero a que sea simple. Cuando hablamos de ser predecible, no me refiero a ser tontos o a ser demasiado obvios. Me refiero a que la precisión es un valor actualmente en nuestra comunidad discursiva fundamental, porque lo que queremos es comunicarnos entre diferentes medios, entre diferentes personas. Y muchas veces nosotros escribimos algo en un WhatsApp, termina en un correo electrónico, termina en una red social, etcétera. Es decir, los mecanismos de transmisión cada vez son más variados y tenemos que estar conscientes que los mecanismos de transmisión influyen directamente en cómo se va a producir ese mensaje. Tan fácil como decir, si yo escribo un artículo de opinión para un periódico, voy a tener que escribir X número de palabras o de cuartillas o dependiendo de cómo se trabaje en ese medio. ¿Por qué? Porque simplemente ese es el tamaño de una columna y el medio determina cómo se hace la transmisión de un mensaje. Si a mí me dan 20 minutos para dar una conferencia, tengo que ser mucho más pragmática, mucho más sintética, más precisa. Pero si yo tengo 45 minutos en una conferencia magistral, puedo profundizar en ciertos aspectos que no haría en una conferencia de 20 minutos. Cuando somos predecibles, ojo, no quiere decir que seamos aburridos. Quiere decir que yo te estoy dando las pistas suficientes para que vayas siguiendo mi hilo argumentativo. Ahora bien, ¿qué tipo de cosas son relevantes? Cuando hablamos de teoría de la relevancia, hablamos principalmente de un concepto que son los inputs. ¿Qué es un input? Es cualquier estímulo externo o representación interna en una circunstancia determinada. Es decir, por ejemplo, si yo estoy pensando en la selección mexicana varonil de fútbol, en este momento en el que no hay un torneo específico o llamativo, pues no puede ser algo relevante. Sin embargo, en un mundial, independientemente del historial que tenga la selección, el equipo como tal, va a tener un eh,
va a ser un elemento relevante por las circunstancias en las que se está llevando a cabo. Y automáticamente todos los medios de comunicación tendrán secciones, tendrán apartados directamente para este tema. Los productos consumibles, digamos, refrescos, comida, pues tendrán la imagen de algún jugador, el escudo nacional y empezaremos a ver cómo pululan las camisetas de la selección en varios lugares. Es decir, este elemento fuera de una circunstancia determinada no tendría el mismo valor. Ahora bien, cuando un input es relevante, cuando su procesamiento produce efectos cognitivos positivos, cuanto mayor sea el esfuerzo de procesamiento requerido, menos relevante será el input. Les voy a poner un ejemplo muy concreto con, con el olor. ¿Por qué? Porque los olores son algo que la mercadotecnia ha aprovechado durante mucho tiempo porque estamos hablando de los sentidos más primarios. Nosotros nacemos con el sentido del olfato ya desarrollado. Cualquier animal mamífero nace con eso. Entonces, desde el principio es algo que asociamos a algo más instintivo. Por lo tanto, como ya les decía, la mercadotecnia lo ha aprovechado bastante bien. Pensemos, por ejemplo, en una tienda. Una tienda de ropa que, si bien es de una cadena, no necesariamente tiene un precio económico. Tampoco es una boutique de gran lujo. Es una gama promedio para abajo, digamos, pero que de alguna manera tiene ciertos elementos que te hacen sentir cómodo. Tú entras la primera vez y te das cuenta que hay un olor característico. No es el perfume que tú traerías posiblemente en tu ropa, pero te sientes bien al olerlo. Entras a la tienda, quizás compres, quizás no, y en otra ocasión vuelves a entrar. Te das cuenta que hay un proceso de sensación de bienestar porque además de la configuración de la tienda, digamos que te da espacios más libres, etcétera, hay un olor característico que te recuerda a esa vez que fuiste, que te va generando una sensación de confianza, una sensación de bienestar, de compra. Tú vas creando asociaciones, es decir, el efecto cognitivo que tú tienes es positivo. Imagina que vas en una barata, en ese momento en el que todo es un caos, pero el lugar sigue oliendo bien. De alguna manera, aunque todo sea un caos, hay una manera de poder controlar ese impacto negativo. Y tú te sigues sintiendo bien. ¿Por qué? Porque además de que estás en la tienda que te gusta, hay descuentos y además huele bonito. Es decir, cuanto mayor sea el esfuerzo que tengas que ejercer para entender qué está pasando, menos relevante será tu input. Tú no te detienes a pensar en huele bonito, me siento bien, qué maravilla de lugar, voy a regresar a comprar. Todo esto lo estás haciendo de manera inconsciente y ese nivel es lo más importante. La mercadotecnia se dedica a trabajar con nuestro inconsciente, a crearnos una necesidad a partir de inputs positivos. Pienso, por ejemplo, en los comerciales de los anuncios en cines de relojes. El reloj de lujo, digamos, conocido como el que tiene, digamos, para una pila, quizás, pero sobre todo el que tienes que darle cuerda, ¿no? No estos smartwatch, ¿no? Están compitiendo muy, muy fuertemente con todas estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque ellos ya han sido sustituidos por un celular para ver la hora, por ejemplo. Ya no lo necesitas. Pero ellos no te están vendiendo la hora, te están vendiendo un estilo de vida. Te están vendiendo, por ejemplo, la capacidad de poder heredar ese objeto que no va a pasar de moda, que independientemente que el sistema operativo se actualice dentro de 8 años y ya no sirva, ese reloj lo vas a poder heredar a tus hijos. Entonces, ellos están trabajando con un input positivo, es decir, estoy imaginando la posibilidad de tener hijos, de poder transmitir, de que realmente es un objeto no de transición, sino un objeto invaluable desde el punto de vista del paso del tiempo. Entonces, están trabajando con analogías, con metáforas, están trabajando con una gran cantidad de elementos, pero el input principal tiene que ver con la generación de un bienestar interno. Si por el contrario ellos trabajaron un input negativo de los smartwatches están
terminando con nuestro negocio, automáticamente el input se vuelve negativo y la gente solo diría, estas personas están enojadas, mejor ya no hago caso. Por el contrario, si te crean estos mecanismos de bienestar, habrá gente que considere que será apropiado invertir en un reloj que posteriormente pueda ser heredado a sus hijos o a sus nietos. Entonces, todos estos esfuerzos, mientras menos sean, son mucho más efectivos. Tenemos que recordarlo. Cuando busquemos estos ejemplos, cuando busquemos la evidencia, busquemos lo que es obvio, no en el sentido de simpleza, sino que requieren menos capacidad de raciocinio. En ese momento es más fácil convencer y persuadir a tu auditorio. Y bueno, chicos, este es el fin de la presentación. Espero que todo haya sido claro y agradecimiento especial a nuestro departamento académico de lenguas.